ahí está grabando. La carta y la narrativa que ustedes que podían elegir para poner como ejemplo, ¿sí? Y después teníamos el detonante. ¿Se acuerdan que habíamos pensado en la idea de detonante? Y hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Y yo no me acuerdo bien porque también trabajamos las preguntas, pero no habíamos hecho ningún planteo sobre preguntas, ¿no? ¿O vamos a incluir en alguna otra cosa? ¿Hasta ahí está bien? Algo habías dejado escrito sobre preguntas. ¿Se puede mejorar? Sí, claro, se puede hacer lo que ustedes quieran. Es su propio recorrido de la incorporación de estrategias. Y lo más importante es hacerlo. O sea, probar de hacerlo. Me voy a fijar porque podríamos a lo mejor hacer como, a ver si están de acuerdo ustedes. Vieron que la idea de detonante es interesante. No teníamos nada. No, claro, pensemos en forma conjunta. Porque a cada una de estas cosas, la pregunta me parece que es algo que está todo el tiempo ahí rodeando, ¿no? Pero ya la vamos a incorporar en la propuesta que vamos a hacer hoy. ¿Qué preguntas? ¿Cómo? Preguntan los estudiantes. Sí, esas estaban en el aula, las preguntas. Bueno, pongamos una pestaña sobre preguntas, 4, y pregúntense lo que les parezca que se pueden preguntar. Sería interesante preguntarse cosas sobre su campo disciplinar, sobre las preguntas que están en la clase. Hay varias posibilidades, no sé cuál les parece a ustedes mejor. Dale, se los edito. Sí, sí. Lo vuelvo a editar. Yo no sé bien qué les parece mejor, si trabajar sobre un solo archivo todo así para abajo, o tener varios archivos abiertos. ¿Cómo quieren que armemos las indicaciones? A mí me gusta conversarlo porque es como que lo acordamos, no. ¿Qué les parece más operativo? En esa pestaña de actividades pienso, no sé, Ana, queda todo en un solo lugar y por lo menos a mí me orienta mejor. No sé, Las carpetas, a los buenísimo. colegas. Las carpetas están armadas en el Drive y eso ya está porque cada uno tiene su propia carpeta y eso está buenísimo. Lo que digo es si dentro de la carpeta, bueno, ustedes prefieren tener distintos archivos o prefieren completar uno solo, también es posible. Eso. Entonces sería uno, la imagen que no estaría ahí, sino estaría en el Padlet, narrativas, A, carta, B, selección de narrativas, número 3, detonante, yo después se los paso en la parte de actividades. 4, preguntas. Y eso tendría que estar en la carpeta, cada uno lo hace a su manera, podría estar en un solo archivo o podría estar en varios archivos separados. Ideas, sugerencias, propuestas superadoras de esto. ¿Tienen? Escucha. Propongo distintos archivos dentro del Drive. Bueno. Sí, Franco. Buen día. Respecto a las preguntas, se me ocurre lo siguiente, pero bueno, es un poco pensando en mi recorrido personal como docente. Me gustaría poder analizar el examen integrador que yo hago a los alumnos, tratando de ver un poco las preguntas justamente que les hago y un análisis en base a lo que vos has compartido, al material que vos has compartido. Buenísimo. Pero bueno, no sé si todos tienen ese tipo de material de acceso, qué sé yo. Sí, porque me parece interesante, se pueden clasificar las preguntas, se pueden volver, digamos, buscarle redacciones alternativas,
se Claro, pueden integrar, o sea, hay un montón de ejercicios que se pueden pensar en relación a las preguntas. claro, eso se me había ocurrido. A mí siempre me gusta como también que la propuesta sea abierta para que lo que para ustedes sea, digamos, operativo, lo puedan poner en juego, ¿no? Yo después los leo y les hago una buena devolución, así que me parece que la propuesta de Franco juega y que si ustedes tienen algo que les parezca que puedan, digamos, retrabajar en relación de las preguntas, está buenísimo, o sea, queda abierta la puerta, ¿sí? Me parece que analizar preguntas escritas viene muy bien, porque están ahí como estabilizadas y en general es interesante ver si preguntamos solamente cuestiones vinculadas a la información, si preguntamos solo cuestiones vinculadas a ciertas formas de funcionamiento de algo, o si preguntamos en función a cómo impacta subjetivamente eso. No sé, me parece que está bueno, está bueno. ¿Alguna otra propuesta tienen con respecto a las preguntas? ¿Dudas que me quieran preguntar a mí en relación a esto? Esto lo tomo, lo de Griselda, lo tomo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo último que vimos hace 15 días? Ay, les cuento más o menos que lo que no, los que no somos docentes vamos a tener que hacer. La pregunta es algo que tenemos que aprender a manejar y a poner en juego, ¿no? Entonces, pueden inventar preguntas, pueden pensar qué preguntas les gustaría hacer en sus clases, pueden analizar algún tipo de material que hayan realizado en alguna materia, lo que a ustedes les parezca que les sirva. Bueno, ¿qué hicimos la clase anterior? Así hacemos también como un cronograma para las que quedan y se entusiasman para poner el despertador a esta hora. No sé qué da más fiaca, si un día como hoy, un día así de sol que te dan ganas de estar afuera, no sé, pero bueno, es así esto. Me acordaba que en nuestra primera clase llovía, que escuchamos la canción de Have you ever seen the rain? Ya no me acuerdo más nada. ¿Qué hicimos hace 15 días? A ver. Estuvimos trabajando con el tema de los casos. Bien, vamos todavía, los casos. La idea es retomar eso. Hoy vamos a cerrar el tema de los casos. Después vamos a trabajar dos cosas que a mí me parece que son interesantes, que una es ABP, que puede ser pensada como aprendizaje basado en proyectos, y la otra es aprendizaje orientado a proyectos, que es parecido, dije mal, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje orientado a proyectos. Esas serían como las dos estrategias que nos quedarían por trabajar, que vamos a trabajar, una el 22 y otra el 29. Que tendríamos como ahí pendientes. El 5 vamos a trabajar algunas cuestiones vinculadas al pensamiento artístico como estrategia de enseñanza, y el 12 haríamos un cierre integrador. Eso sería lo que nos queda. ¿Les gusta? Maravilloso, no podría ser mejor. Vamos a los casos. ¿Qué es un caso? ¿Por qué estamos pensando en los casos como estrategia de enseñanza? Acá tengo este librito que yo les digo que es un librito que dan tantas ganas de volver a mirar. Selma Wasserman, el estudio de casos como método de enseñanza. Porque además no solamente te plantea los casos, sino que te da un montón de ideas como para pensar en la enseñanza, no solamente con casos, sino también con cualquier narrativa. Entonces, ¿qué sería un caso? Que lo diferenciamos de lo que es el caso clínico o el caso que se trabaja más que nada en todo lo que son las ciencias de la salud, que es el paciente que presenta tal. ¿Qué sería un caso para enseñar en este ámbito de las estrategias? ¿Quién me ayuda con eso?
Hola, buen día. Hola. Puede ser en mi especialidad tomar un fallo judicial, interpretarlo como caso y hacer que los alumnos resuelvan esa situación. Bien. Digo, El lo único caso, que tomamos de caso es la situación, no la resolución final. tal cual. El caso es una narrativa, eso desde ahí arrancamos, ¿no? Es una narrativa. Sabemos que la narrativa despierta. Puede ser como un, Sí, puede ser como un recorte de la realidad, esa narrativa que uno lleva. tal cual. Es un recorte de la realidad. Y en esa narrativa pasan cosas. Y les pasan cosas a quienes protagonizan la narrativa desde su condición humana, ¿no? La narrativa sabemos que, donde están entrelazados los contenidos, claro. La narrativa sabemos que es algo que emociona, que te vincula con cuestiones que son memorables, porque a la larga, cuando hablamos de la memorabilidad, uno se acuerda de aquello que de alguna manera te impactó, ¿no? Entonces, a veces cuando trabajamos las cuestiones desde un lugar muy objetivo, nos falta ese impacto emocional. Entonces, la narrativa de un caso tiene que tener alguna situación o idea que tenga que ver con lo que y se combine con la pregunta, tal cual. Entonces tenemos que tener una buena idea, meterla en una historia, que haya personajes, que juegue un dilema fuerte, que sería esa pregunta fuerte que entrelazo en el caso, y que tenga un final como abierto, dilemático, que den ganas de seguir mirando como cuando termina la primera temporada de una serie, para venderte la segunda. No es que pensemos en vender nada, pero esa sería como la idea. Puede ser más largo, puede ser más corto, pero vamos a jugar con esto ahora. ¿Quién tiene ganas de que armemos un caso con algún tema de su área de conocimiento? Vamos a ver. Primero tenemos que pensar en una idea, que esa idea, o sea, ¿cuál sería el primer paso? Gran idea. A ver, pensemos así. Pensemos en esto. Necesito que me tiren conceptos centrales de sus materias o de sus currículum o de sus campos disciplinares. A ver, 2 o 3, vamos. Ana, tengo una pregunta antes de seguir Sí. avanzando. Sí, ¿Por qué final abierto? porque ¿No tengo que resolver en función de la corrección de lo que yo quiero enseñar? la idea sería que haya toda una búsqueda a partir de la presentación del caso. Por ejemplo, el que leímos de Bienvenidos a Bordo, no se sabe dónde va a ir a parar esa familia judía en función de los países que los reciben. Entonces ahí tenemos un final abierto. ¿Y cuál sería la idea? De búsqueda, que vean, bueno, a ver, en cuál de esos países o qué políticas en relación a la población judía había en cada uno de esos países. Y la resolución va a ser después del proceso que va llevando el caso, que tiene que ver con las preguntas críticas, que tiene que ver con la búsqueda de materiales, que tiene que ver con la discusión grupal. O sea, los casos son interesantes porque salimos de la explicación del tema que damos como docentes al inicio, y lo que hacemos es una cuestión mucho más inductiva y de búsqueda, que se va resolviendo a medida que los distintos pasos del caso van avanzando. Por eso me parece que es una estrategia interesante, porque a veces cuando decimos qué otras cosas podemos hacer además de explicar, que está buenísimo siempre, que siempre aparece la explicación de borde, obviamente, pero el caso arranca con la narrativa, y la narrativa es lo que va abriendo las distintas puertas. Entonces, cuantas más preguntas despierte esa narrativa, más, como más fuerza tiene la búsqueda. ¿Se entiende? No le vamos a Sí, decir aunque la cómo se respuesta sea resolvió. única. Depende, no, o sea, puede haber una, o sea, todo depende de la idea que guíe el caso, ¿no? Ante una situación, como vos decís, que tiene que ver con
con el derecho, por ejemplo, puede ser que haya una resolución. También puede ser que se abra la hipotetización a las posibles alternativas que tiene esa situación y fomentar el pensamiento. O sea, todas estas estrategias que vamos a ver ahora son estrategias que ponen el protagonismo en el estudiantado. Entonces eso es muy interesante. Y si el caso funciona, cuando se hace una discusión, que en general uno puede como armar una ronda de exposición, es súper lindo pensar que hay un involucramiento y que te dan distintas alternativas y que es abrir, abrir y abrir y bueno, y en esa última discusión construir desde la sistematización, ¿no? Pero eso es recién el cierre. En general lo hacemos al revés, ¿no? Arrancamos explicando todo y después abrimos. Esto sería como al revés. Arrancamos abriendo el juego y después lo vamos acomodando. ¿Se entiende? Tendríamos como esas cuestiones. El caso, muchas veces lo que propone Selma Wasserman es que se armen grupos de trabajo, no muy grandes, entre... ella sugiere 5 personas como máximo, y que una vez que se dispone del caso, se trabajan las preguntas críticas, que se acuerdan que habíamos dicho que hay distintos niveles de preguntas críticas. Un primer nivel que es más exploratorio y descriptivo del caso, que pregunta sobre la situación, los personajes, es descriptivo y de caracterización. Un segundo momento que tiene más que ver con cuestiones centrales que se quieren profundizar, como un nivel un poco más fuerte, un tercero que piensa eso en otras situaciones, y un cuarto que lleva a la búsqueda de conceptos y de cuestiones vinculadas. Y después después de las preguntas críticas, viene otro momento que se invita a los grupos a buscar material sobre eso. Hoy tenemos, además de la web, también está bueno si tienen alguna biblioteca, o si tienen que ir a algún museo, o si tienen que, no sé, que hacer alguna experiencia, y después recién se hace la discusión del caso. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos cómo viene esta cuestión? Y por eso... Profe, pero eso sí, de hacer alguna visita no es pensado como un caso. El caso es la narrativa, ¿no? claro, el caso es la narrativa. Bien. Lo que pasa es que para resolver esa narrativa probablemente tengan que moverse, que esa es la invitación. Y según lo que la narrativa plantee, van a tener que buscar desde distintos lugares. A veces también es, no sé, estoy pensando, ¿no? Hacer una experiencia, un experimento, una entrevista, depende de lo que se plantee en el caso. Pero hay un tiempo donde es un tiempo de búsqueda y de trabajo. Una lectura, mirar una película, una serie, no sé. Sí, Franco. Una pregunta, a ver, yo tiro una situación a ver si estoy entendiendo bien por dónde va lo del caso. Por ejemplo, podría ser que yo les plantee a mis estudiantes que les digo, bueno, yo el docente soy el dueño de una industria o de una empresa que se dedica a hacer electrónica aplicada al agro. Uh-huh. Y quiero decidir cuál va a ser el próximo proyecto sobre el cual voy a investigar. Entonces Sí. les digo, bueno, cada uno de ustedes son una unidad de trabajo, de investigación, y me tienen que proponer cuál va a ser la próxima línea de investigación. No sé, se me ocurre eso. Está bueno. Y en la región de Rosario, por Bien, ejemplo. vamos con Franco. Fíjense qué interesante. Yo que les decía, hay que tener una idea. Entonces, acá tenemos la idea de Franco, que es que tendría que ver con una situación. O sea, electrónica aplicada al agro desde lo que es la unidad de trabajo de investigación, como si fuera algo de investigación y desarrollo, algo por el estilo, entiendo, ¿no? Claro, Entonces, claro.
Entonces, Quizás decirles que tienen un presupuesto acotado de X pesos. claro, esa sería la idea. Ahora tenemos que inventar una historia. A lo mejor no es un profesor, a lo mejor es, qué sé yo, alguien que ingresa a una empresa y le plantean una situación, y hay que inventarle algo a ese personaje. Tiene que tener un nombre, tiene que tener una historia, le pasan cosas, puede trabajar en una cátedra de la facultad y además entrar a la empresa. ¿Se entiende? Porque casi siempre lo hacemos lavadito y decimos... el caso, la empresa electrónica X necesita, en cambio si vos decís, qué sé yo, un estudiante de la carrera de ingeniería electrónica entra a hacer una pasantía, cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? En una empresa de agro, este pibe, qué sé yo, no sé, se fue a vivir con un amigo que cerca de cualquier cosa estoy diciendo, pero primero yo tengo la idea sería esta, bien. La idea es una empresa, después tengo que inventar una historia. De repente al gerente de la fábrica le piden que presente un proyecto para poder, no sé, digo cualquier cosa, Franco, para poder avanzar en relación, para poder sembrar igual a pesar de la sequía, cualquier cosa estoy diciendo. Entonces tengo como cosas así concretas, y tiene todo el presupuesto del mundo porque sus clientes están desesperados que no pueden sembrar. ¿Se entiende lo que digo? Entonces se presentan 3 propuestas. ¿Cuál les parece a ustedes más adecuada para esta situación? Y ahí tengo el dilema. ¿Se entiende? Que no es tan difícil, porque una vez que la armo después la puedo ir tuneando. Entonces tengo que tener la idea, la historia, los personajes y el dilema. Y ahí lo tiro. Pero yo puedo decir cualquier cosa, porque no sé. Pero no sé de esto, no sé de la electrónica aplicada al agro ni cuáles son las situaciones, pero lo que es interesante es que yo tengo que pensar de esas situaciones, ¿qué es lo que tengo que enseñar? ¿Cuál es el contenido de mi clase? Entonces, de esas situaciones, ¿cuál es la que yo quiero que indaguen? Entonces ahí van a tener que buscar mecanismos de la electrónica, dispositivos para medir el nivel de sequía de la tierra, cualquier cosa digo, pero para que vos te des ideas, ¿se entiende? Está perfecto, está diciendo todas cosas que tienen sentido ahí, mirá. Pero me seguís cómo tu clase se transforma en otra cosa, porque le llevaste a alguien, dijo, es un pedacito de la realidad, que la llevo fácil, porque la llevo a través de una narrativa, y les abro la puerta para buscar. Por eso me parece que es una estrategia muy interesante. Entonces, como uno puede buscar casos, pero a veces no son los que necesitamos para dar en ese momento, está buenísimo pensar en la escritura. Ella tiene, yo creo que les compartí el libro entero, pero no me acuerdo. Hay un capítulo en este libro que si por ahí los vieron en los kioscos, bueno, yo te digo que lo tengo desde hace un montón y es de esos que siempre vuelvo a mirar, porque te da un montón de cuestiones acerca de cómo evaluar el trabajo de los grupos y da algunas tablas de trabajo, súper recomendable. Es un libro, esta colección de Amorortu que tiene así estos 2 colores, que a lo mejor hay en algunas librerías de esas que quedan libros, la dirigió Edith Litwin a los comienzos de los 2000, o sea, hace más de 20 años, yo no puedo creer. Es un libro del 2000 más o menos. Pero si les interesa esta metodología de casos, hay por ejemplo, un capítulo que se llama ¿Cómo escribir un caso? Sentarse a escribir. Cómo crear preguntas críticas, que esas preguntas también les pueden servir para otra cosa. Yo ahora me voy a fijar si se los compartí entero. Pero después también te dice, cuando haces el interrogatorio final, cómo hacer un interrogatorio de casos. O sea, es muy práctico y todo es como muy abierto, no es que vos tengas que hacer después todo así como paso a paso. Y acá está el caso que trabajamos, que es el de Bienvenidos a Bordo. ¿Sí? Bueno, la idea sería como pensar en qué de sus campos disciplinares, de sus materias, de sus programas, se puede transformar en un caso.
Ya tenemos la idea de Franco. Franco, empezá a pensar porque nos tenés que tirar más cosas en relación a esto. ¿Cómo lo estás pensando? Entonces, necesito la idea, ¿me siguen? La idea. La historia, los personajes, si quieren, que van ahí, y el dilema que van a plantear. A ver, ¿quién se anima a poner en borrador sus ideas? Después puede ser cortito el caso, no tiene por qué ser tan extenso, ¿no? El primero que yo escribí como profe de historia fue sobre Leonardo da Vinci, porque me parecía que tenía un montón de dilemas, ¿no? De cuestiones para... Entonces, ¿qué hice? Bueno, además de adentrar un poco mi búsqueda en ese momento, la biografía de Da Vinci era maravillosa. Ah, un subsidio del BID, claro, claro, está buenísimo. Está buenísimo. Sí, viste, como cuando decía Franco, esto de ponerles la cuestión del presupuesto también, está buena, está buena. Una cosa tan simple como las historias. A ver, ¿quién se anima a plantear algo similar a lo que planteó Franco? Que ya estoy entusiasmada, muy entusiasmada con sus casos y no puedo creer cómo ya son las 35, no puede ser. A ver, vamos. Y si no me lo escriben, porque ustedes son más de escribir, o levanten la mano, vamos. Y nos ayudamos con ideas. Porque la pestaña 5 de la carpeta es un pequeño caso. Profe, a ver, planteo yo. ¿Qué podemos armar? Vamos, Paula, me encanta. Bien. Dale, dale. Pero en realidad es para escuela secundaria, ¿no pasa nada? No Bien, bueno, pasa nada. Hasta, mira, bien. hasta para el nivel inicial se puede pensar en casos. Vamos. No, sí, seguro, pero bueno, no quería como correr el eje de la clase. En realidad yo con cuarto año de la escuela secundaria estoy trabajando en psicoanálisis. He llevado como algunos relatos de casos, pero casos clínicos, los conocidos. Pero bueno, la verdad que me gustaría llevar algún caso que los despierte un poco más a los chicos, así que no sé si alguno tiene alguna idea. También se puede como reescribir un caso clínico y darle como otra impronta, ¿no? Pensar en una situación, a ver. Una situación que que vos quieras porque acá sería como algo así bien de pensar en la enseñanza, ¿no? Si vos estás enseñando psicoanálisis, ¿qué es lo que vos pretendés que en una escuela secundaria se aprenda sobre psicoanálisis? Y algunos conceptos claves, a lo Por mejor, por ejemplo. qué es el inconsciente, cómo se manifiesta. Bueno. A lo mejor se me ocurre que a partir de una de las manifestaciones del inconsciente, llevar algo en relación con eso. Por Armar ejemplo, una narrativa. ¿qué No manifestación? sé, algún sueño, no sé, algún acto fallido, alguna situación de acto fallido y que puedan a partir de eso ir buscando. Genial. Entonces ahí vos, fíjate cómo se va armando. Hay que pensarlo desde ahí. ¿Qué acto fallido podemos tomar? No sé, debería buscar o pensar alguno, Pero inventarlo. cualquier acto fallido o cualquier sueño. Y a lo mejor también, como son adolescentes, ¿viste? Siempre y cuando no sea algo que no genere una empatía difícil, pensar en algún sueño que, claro, así se sale del caso clínico. Podés tomar el Sí. mismo caso clínico, pero convertirlo en narrativa. Entonces esa Claro. noche había alguien que tenía un cansancio tremendo y se durmió y soñó y después eso se vinculó con, ¿se entiende? Bien. O le pasó esto durante el día que fue y no decir que a lo mejor plantear todas las características de un acto fallido y que después haya algún descubrimiento de alguien que le dice, no, pero mirá, en la clase de psicología o en el libro decía, ¿no será que? Bien.
Jugar Buenísimo. una vez que aparece la idea, vos tenés la idea que ya está buena, que es que tengan que comprender manifestaciones del inconsciente a través de un ejemplo. Entonces lo mismo que a lo mejor hacemos cuando armamos la clase, lo entrelazamos en una modalidad narrativa. Y ahí se Sería como transforma. empezar al revés, como habías dicho vos, Claro. empezar al revés, a partir de algún relato, de algún recorte y después ir tejiendo con la explicación. Buenísimo. Pero el pedacito de la realidad que llevamos en el caso, que no tiene por qué ser tan extenso, es el que despierta la duda, la búsqueda, porque para poder, por eso digo que tiene que ser dilemático, a lo mejor para poder resolverlo tienen que ir a leer de qué se trata. O a lo mejor Bien. se les puede dar un listado de materiales a buscar, que puede ser ya... Hoy tenemos tantas cosas, ¿no? Un video, un capítulo de una serie, donde hay manifestaciones de este tipo. Profe, el video de Melina Furman, de hecho, ella da ejemplos de casos, si bien está más relacionado con las preguntas, pero está todo interrelacionado, digamos, ella narra situaciones y a partir de ahí surgen las preguntas. Entonces las va narrando como un cuentito, el de la levadura es muy bueno. Entonces parte de situaciones cotidianas, sencillas, y seguramente, bueno, para un nivel primario, ¿no es cierto? Porque están con uno con el cual enseña el proceso del sonido, no sé, estoy diciendo cualquier cosa también. No, sí, y también, por Cuenta la ejemplo, historia de dos hermanos y es muy interesante. Mira, Clausa, está buenísimo lo que decís. Por ejemplo, la levadura, la idea es a lo mejor vincular la vida a la levadura, esa es la idea. Entonces vos ahí podés armar una historia que no es difícil de armar y que hay que buscar qué es la levadura, cómo opera químicamente. ¿Se entiende por qué podemos decir que la levadura tiene vida? O sea, una vez que le encontramos la idea y el contenido que estamos estudiando, es meterlo en una dinámica de narrativa y darle como una dimensionalidad más, a ver, práctica y según lo que sea y humana, ¿no? Porque nos pasan cosas. Acá hay casos un poquito más largos, pero que son todos como súper interesantes y cada uno trabaja distintos temas, por ejemplo, y ponerle un nombre que está bueno. Este se llama La vejez no es para flojos. Entonces dice, el envejecimiento determina cambios biológicos inevitables en los seres vivientes. En este caso se examina el deterioro de las funciones biológicas que se produce en el perro de la familia, relacionándolo con el envejecimiento de los seres humanos. Entonces te cuenta la historia de Keila, que es el perro. ¿Se entiende? Pero ¿de qué está hablando el caso? Del envejecimiento. Y fíjense todas las cosas que abre la búsqueda esta narrativa. Por ejemplo, si me quieren dar más ejemplos, está buenísimo. Yo les doy los que tengo acá. Acá hay otro que se llama, por ejemplo, el voto de los budines de mora y de naranja, que en este caso, ¿de qué va a hablar? De la sociedad democrática, del derecho al voto y de la responsabilidad. Pero ¿cómo lo toma? Lo toma desde otro lugar, porque en realidad es una decisión que se toma en relación a si los budines van a ser de moras o de naranjas en la convención, y lo traslada a otro lugar. ¿Se entiende cómo yo juego? Y está buenísimo pensar en la imaginación. Este se llama La insoportable fealdad del Subaru. Si tengo acá matemáticos, este caso examina un concepto matemático, que es la teoría de la probabilidad. Una alumna secundaria enfrenta el problema de decidir qué auto comprará, para lo cual deberá tomar en cuenta variables como el costo, la economía de la operación, las tasas de interés, el valor de lo que recibe a cambio de su dinero y la probabilidad de un funcionamiento mecánico libre de desperfectos. ¿Se entiende? Entonces, cuando empieza a poner en juego todas esas variables, se confunden con las preferencias personales. ¿Se entiende? Puede ser muy simple o puede ser muy complejo, pero para mí es muy interesante la dinámica de esto.
o por lo menos que lo vayamos pensando. Este es uno sobre la medición, que se llama el caso de Yahagi Maru. La medición cumple un papel importante en el transporte, como por ejemplo el transporte de petróleo a través del océano Ártico. Entonces acá este caso examina la falta de certeza respecto a las mediciones hechas con distintos tipos de instrumentos y técnicas para medir que hoy emplean todo lo que tiene que ver con la navegación. ¿Se entiende? Que puede ser de cualquier cosa. No sé si logré inspirarlos, me encantaría. Ideas, a ver, ¿quién tiene alguna idea? A ver qué tengo en el chat, porque a A mí hay veces dos temas que me interesan. A mí Sí. me interesan dos temas de una de las materias que me gustaría dar el día de mañana, que está vinculado con el concepto de apartheid ocupacional, que es algo así como la segregación de distintas personas por temas como el color, la etnia y demás. Y actualmente me encuentro viviendo en Barcelona y es como que recién trataba de, no sé, de buscar algo creativo para filmar o hacer con lo que es el tema de inmigración acá en Barcelona, porque hay un montón de gente de todos lados, y el concepto de apartheid ocupacional, como para que la clase sea más creativa, con un caso así ilustrado. Buenísimo, tenés para hacer dulce ahí, porque podés armar una situación y después empezar a tensionarla y a preguntarte, ¿no? Muy buena idea. Me gusta. Ahora, profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando se hace, o sea, el caso se hace a partir de lo que nosotros queremos, a lo mejor el tema que queremos trabajar. Y después cuando se abre, ¿el docente también guía? Es como que, o que vaya surgiendo lo que va surgiendo, digamos, al contarlo en el... Lo dijo, lo charlaron un poco, pero me queda todavía ahí como esto de cómo después se pone en clase, digamos. Lo lees y después ¿qué? Que Bueno, guiamos hacia lo que queremos enseñar. ¿Cómo sería? Va. Lo que propone Selma Wasserman, que no quiere decir que siempre tenga que ser así, ustedes pueden armarlo como les parezca. Ella dice, lo primero que se hace es poner el caso disponible para el grupo, que puede ser a través de una lectura general, puede ser a través de una lectura por grupos, o sea, el proceso arranca con el caso. Y el curso se divide en grupos. El primer movimiento que ella propone son las preguntas críticas. Si ustedes se fijan en el material que hay en el aula virtual, las preguntas críticas tienen distintos niveles de preguntas. Exploratorias, de profundización, de vínculos de conceptos, las preguntas críticas, pero las preguntas no son sobre los conceptos. Yo no le voy a preguntar qué es el apartheid ocupacional. Yo le voy a preguntar qué le pasa al personaje, cómo se siente, cuáles son las políticas de esa empresa de la que está hablando Rodrigo. ¿Se entiende esto? O sea, las preguntas son sobre el caso. Segundo movimiento, preguntas sobre el caso para resolver en grupo. Después se va viendo si eso se comparte, si no. El tercer movimiento tiene que ver con la búsqueda de material adicional. Muchas veces se propone, pueden ver tal serie, pueden leer tal apunte, pero es diferente porque hay un propósito de la lectura. No es lean esto porque lo tienen que estudiar para la clase que viene. Es, si leen esto, les va a resultar más atractivo la posibilidad de ir viendo cómo ese caso se va desplegando. Y el último movimiento, una vez que se hizo todo eso, hay que ver cómo son los tiempos, esto a lo mejor demanda más tiempo, pero los aprendizajes son diferentes, es sentar a todo el grupo y hacer una discusión sobre el caso, y ahí sí empezamos a entrelazar las cuestiones más conceptuales con las situaciones de la narrativa. ¿Se entendió? Y yo estoy, si pienso en estas cuestiones de valoración en relación a la evaluación, se puede ir como viendo, bueno, ¿cuál fue tu participación? Se puede hacer una autoevaluación, ¿cuál fue tu participación en las discusiones de las preguntas? Cada una de las fases también se puede pensar en relación tanto a la autoevaluación como a la coevaluación.
¿Está bien, Ana? ¿Se entiende la dinámica? Pero el punto de partida es el buen caso. Si el caso está bueno, va con rueditas, solito. Y está bueno pensarlo en función de lo que estamos enseñando, ¿no? Y si tiene como esta particularidad sí. Sí, Rodrigo, no es tan difícil cuando las pautas están claras. Entonces acá si uno va trabajando los parámetros claros, como que, y sobre todo no pensar en cuestiones de calificación, sino en cuestiones de valoración. En función de, bueno, esto sería como... Ana. Sí. Buen día, perdona que te moleste. Le quiero hacer No, una por consulta favor, me también. encanta que me interrumpan. Lo han hablado varias veces, pero no me queda claro lo siguiente. Como un caso, o como una situación problemática, ¿se puede usar un caso práctico clínico? Porque no logro salir de ese bucle. Qué bueno lo que decís. Es un caso clínico, te diría, a ver si la palabra se entiende, tuneado. Porque vos tomás el caso clínico como una idea, pero armás le una das, historia. claro, lo narrativizás. Vale. Y le Por pones... ejemplo, ahí está también cursando ahora Analía, que nosotros en la universidad en la que cursamos, en la UNR, Enfermería, hay materias que están totalmente diseñadas con casos prácticos. No nos dan contenido teórico, nos dan todo el tiempo casos prácticos. Y en base a esos casos prácticos, hacemos el recorrido nosotros mismos con el contenido teórico. Claro, ¿Sí o no? acá hay un tema que es muy interesante que vos planteás. Cuando se cambia el plan de medicina, se toma un poco esto. Selma Wasserman trabaja en Canadá. Y mucho de lo que ella plantea se toma en esta nueva forma de entender la enseñanza a través de casos. Lo que pasa es que nunca hay que perder de vista la cuestión epistemológica. Cuando yo pienso en el caso, tengo que tener bien claro qué cuestiones estoy enseñando a nivel conceptual. Y lo que voy haciendo es el recorrido inverso. Arranco con el caso, pero en la discusión del caso tiene que quedar bien, con mucha claridad, esto de qué es lo que yo estoy enseñando y sistematizar y estructurar el contenido, porque eso es lo que te va a posibilitar el vínculo entre lo empírico y lo teórico. Entonces la discusión del caso tiene que ver con eso, ¿no? Si yo trabajo en la parte ocupacional, lo tomo porque me sirve como ejemplo, Rodrigo, la situación específica en la cual esta persona sufre la discriminación va a ser la que me permita construir el concepto de apartheid ocupacional en cada una de sus dimensiones. Porque si no pasa que a veces el caso queda como algo anecdótico y después cuando uno en el examen pregunta sobre lo conceptual, no está, porque no fuimos entretejiendo de alguna manera eso. Entonces esa cuestión para mí es re importante, saber qué estoy enseñando desde lo conceptual y cómo el caso tiene la empiricidad y la situación problemática que le da al concepto la densidad comprensiva que requiere. ¿Se entiende, Gabriel, lo que planteo? Ya, sí. Y si el caso es pura y exclusivamente un caso clínico, entra en el mismo nivel de cierta objetividad no atrapante. Cuando el caso tiene esa dosis de humanidad tan grande, o sea, lo narrativizamos, y cuando lo narrativizás, te comprometés de otra manera. Sí, entiendo. Profe, por ejemplo, en mi especialidad, digamos, en el derecho, nosotros tenemos casos para enseñar, tenemos todo tipo de casos jurisprudenciales, todo está, digamos, todo lo podemos encontrar en la web. A mí se me ocurre que por ahí transformar un caso jurisprudencial en la historia de lo que le pasó a mi primo, supongamos, Tal ¿no? cual, Darle es así, es darle una impronta así. distinta a ese caso que puedo encontrar.
y darle, hacerla, claro, a través de la narrativa, transformar eso en un relato de un familiar, de un pariente o de alguien cual. cercano, darle un personaje y bueno, y tomar ese caso de la realidad y transformarlo en un caso que se pueda trabajar. Tal cual. Porque por ahí los casos jurisprudenciales son como los casos clínicos, así muy engorrosos de leer, y el juez tanto falló, entonces lo contás así como una situación de la vida real, como algo que le pasó a alguien cercano, a un pariente, a un amigo, y lo puedes hacer mucho más interesante, digo. Sí, acá Rodrigo también decía que el pariente puede ser ficticio, o un personaje ficticio, pero es otra cosa. Incluso en las mismas películas que trabajan cuestiones legales, es así, y te resulta súper atractivo, ¿no? Como poniéndole otra forma. Y realmente a veces hay algo que tiene el caso que para mí es fundamental. Vienen cuando te dicen, hay que construir el interés, motivar, y no sabemos muy bien cómo hacerlo, porque no surge por generación espontánea. Cuando vos presentas una situación que te dan ganas, ¿por qué la gente mira series? Porque hay algo que es atractivo, nadie te está diciendo, como en una clase, ¿no? Hay que hacer esto. Ahora Entonces, pasó con la de Jeff Dahmer, Netflix, pasó que, bueno, nada, súper interesante y seguramente debe ser un caso muy aburrido de leer. claro, tal cual, tal cual. Y es un fragmento de la realidad que a veces no tiene por qué ser tan largo y que tengo todos los ingredientes que necesito. Por eso, una cosa es buscar casos que ya están armados y otra cosa es que ustedes lo adapten, que de eso se trata, y lo editen en función de, de la necesidad de su materia y del nivel en el que están trabajando, de la situación de complejidad, incluso para la gente que enseña prácticas, o situaciones que son bien prácticas, tiene una herramienta muy buena. Y tampoco es que todo hay que enseñarlo con casos. No sé si se entiende lo que planteo. Es probar. Profe, Sí. yo pensaba, hace un rato había hecho esa consulta de los casos clínicos y Gaby también me tomó la posta, y pensaba a partir de las explicaciones a lo mejor una posibilidad, porque generalmente los casos que nos planteaban en la facu tenían que ver con que, bueno, acude un sujeto con estos signos y Sí, síntomas. un sujeto, Bueno, ¿te das cuenta? claro. Entonces yo pensaba, a partir de lo que vos decías, digo, si uno lo plantea al revés, en decir, por ejemplo, como dice usted, no sé, era la noche de Navidad y estábamos todos reunidos, ahí salió un comentario, no sé, de política o de la comida o de lo que sea, nos pusimos a hablar de ciertas cosas, recuerdos, vino un familiar de lejos, mi abuelo se emocionó un montón ante esa situación, pero también habíamos comido, no sé, lechón. Sí, Y tal de cual. repente, entre todas esas situaciones que uno va contando de la noche de Navidad, de que aparecen emociones, de que aparecen alimentos, de que aparecen recuerdos, diferentes edades, y a lo mejor algún antecedente ahí mechado, en eso, de todo ese cúmulo de cosas, bueno, la persona a lo mejor se angustia, cuenta algo de sus recuerdos y se descompone. Tal No cual. sé. ¿Y qué de todo eso puede estar relacionado? Si uno lo plantea así, como es lo mismo, son signos y síntomas a lo mejor que aparecen y antecedentes, pero mezclados en una historia de, no sé, de Navidad, de recuerdos, de momentos, de sensaciones, de emociones. Sí, sí, e incluso el diagnóstico puede ser el dilema. Sí, pero fíjate qué distinto que es cuando vos decís un sujeto X de tal edad llega a la guardia con tales, que meterlo en una historia. Lo narrativizás y ves qué pasa. Y en general está bueno que el dilema tenga cierta complejidad que invite a, o sea, vos tenés que saber qué conceptos estás enseñando y qué materiales necesitan buscar, leer, profundizar para poder de alguna manera construir aprendizaje. O sea, tengo que Exacto. tener más o menos previsto eso. Pero está buenísima la idea, me gustó, una noche de Navidad. Cuando ya te dicen eso es como que lo estás leyendo de otra manera.
Bárbaro. Re lindo, narrativicemos nuestras clases. Bueno, me parece que no tengo más tiempo. ¿Qué hora es? Perdí el reloj, se me cayó el otro día. Ah, ya son las 9. Bueno, hagamos una cosa si les parece, ¿no? Les dejo picando esta idea. Me encantaría que para el próximo sábado tengan, si no tienen armada la historia no importa, pero por lo menos la idea, el dilema, cada uno lo que pueda, porque yo sé que son tiempos difíciles, pero por lo menos poner esta estrategia de los casos en juego. Yo ahora me voy a fijar bien si les compartí todo el libro para que si alguien tiene ganas y tiempo pueda ver el capítulo sobre la escritura, sobre las preguntas críticas, pero me parece que son estrategias que están buenas y que se pueden hacer en función de lo que se necesite. Bueno, ¿aprendimos algo hoy en el medio de esta conversación? ¿Qué pasó? Aprendimos a armar y a narrativizar distintas situaciones, me parece, para armar Buenísimo. casos. Buenísimo. Tengo más cámaras. Yo tengo más cámaras prendidas y me encanta. ¿Qué más pasó? Yo estaba como los chicos que venimos de salud y tenía el caso clínico de hospital y me hizo el clic de cómo pasarlo, cómo narrativizar o cómo ponerle otra impronta, más historia. Buenísimo, me encantó. Y bueno, me gustó mucho también las ideas que nos aportaron Franco y Rodrigo. Está buenísimo lo de cuando uno trabaja en empresas. Bueno, ustedes saben que muchas universidades trabajan con esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Casos de la escuela de negocios, casos que tienen que ver sobre todo con escuelas de medicina, porque bueno, funcionan como línea. Tanto, yo ya creo que no tenemos por qué seguir pensando en esta división entre prácticos y teóricos, no tiene ningún sentido porque después cuesta hacer esta línea. Entonces hoy estamos en un momento en el que tendría que venir integrado. Entonces esto también tira por tierra la división entre lo teórico y lo práctico. Bueno, ¿les gusta el desafío? Sí. No, que a mí me pasó que desde que empezamos a verlo de narrativa, empecé a pensar, pero bueno, seguramente después vamos a tener que poner un caso y ver que, adelantándome, porque había escuchado que usted dijo, bueno, vayan pensando, y a mí siempre se me viene el libro El diario de Ana Frank, que es, bueno, cómo ella lo relata en primera persona todo, y me llevaba directamente a hacer una copia de algún extracto del libro y decir, bueno, esto y qué poder enseñar desde ahí. Y estuvo bueno esta clase porque como que con eso se me dio vuelta a decir, bueno, ¿cómo puedo a lo mejor tomar este formato de escribir en un diario que a mí me gusta, siempre me llamó la atención, y llevarlo a un tema mío de cómo trabajarlo y cómo narrarlo, pero yo, en esto como de los chicos, de crear un caso desde la historia, también decir, bueno, ¿cómo lo puedo yo empezar a narrar y empezar a practicar eso? Entonces se me dio vuelta todo lo que tenía pensado, digamos. Pueden jugar con muchas cosas, también le pueden adosar una imagen, ponerle un nombre, o sea, a partir de ahí es como ir diseñando cosas bonitas. Bueno, me tengo que ir porque ustedes creo que tienen otra clase, así que me despido. Se me hace corto. Yo creo que esto de las clases sincrónicas están buenas, está bueno como esto de compartir, pero yo creo que necesitaría, yo le decía a Sergio, por lo menos 1 hora y media. No sé si más, pero un poquito más, porque seguro se quedaron pensando y a lo mejor con más ejemplos podemos darle más como más apertura a las ideas. Pero bueno, es lo que hay. Les mando un abrazo, que tengan un buen finde y que sea, no sé, capaz que mañana tenemos solcito. Acá en Rosario llueve, no sé dónde estén ustedes. Un abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo.